Según Cook et al., la facilitación central, también llamada sensibilización central, se refiere al aumento de la excitabilidad o la capacidad de respuesta mejorada de las neuronas del asta dorsal a una entrada aferente. La facilitación central puede manifestarse por el aumento de la actividad neural central espontánea, por la descarga mejorada de las neuronas centrales a una entrada aferente o por un cambio en las propiedades del campo receptivo de las neuronas centrales. Esta figura muestra los procesos antitéticos y resultados relativos que se producen en el proceso de sensibilización fisiológica y neurológica, después de lo cual un estímulo, estímulos nociceptivos, inflamación, herida, trauma, activa la aferencia nociceptiva, esquema A. Fisiológicamente, la activación antidrómica de las fibras C, la llamada inflamación neurogénica, y las diferencias autónomas específicas, esquema B, mantienen un proceso de curación periférica que restaura tanto la homeostasis como la comunicación interoceptiva centrífuga en curso entre la periferia y el sistema nervioso central, esquema C. En la columna de la derecha, esquemas rosados, la falta de resolución de la inflamación periférica sufre una aferencia nociceptiva con una amplificación consecutiva de los fenómenos centrífugos, esquemas C y D, que pueden volverse inadaptados o neurotóxicos. El ciclo vicioso del sistema nervioso central, esquema F, podría aportar la sensibilización periférica y central, así como un estado de inflamación de mantenimiento propio sin fin, esquema G. Denslow et al. Fueron uno de los primeros a estudiar el fenómeno de la facilitación nerviosa central en osteopatía. Los patrones que observaron indican que las motoneuronas podrían mantenerse en un estado facilitado debido al bombardeo sensorial de las estructuras paravertebrales relacionadas. Denslow, Core y Creme indican que los umbrales del reflejo motor también se correlacionan con los umbrales del dolor, lo que sugiere además que algunas vías sensoriales también se sensibilizaron o facilitaron en el segmento anormal. Los estímulos mecánicos por debajo del umbral pueden iniciar el dolor porque las neuronas centrales se han sensibilizado. Para aplicar un mecanismo que subyace a los efectos clínicos de la manipulación vertebral, puede ser la eliminación de estímulos por debajo del umbral, inducidos por cambios en el movimiento articular o el juego articular. Además, los influjos químicos no nocivos también pueden tener un efecto terapéutico. La teoría del control de las puertas de Melzack y Wall llamó la atención sobre el papel activo del cuerno dorsal de la médula espinal. El asta dorsal no es simplemente una estación de transmisión pasiva para los mensajes sensoriales, sino que también puede modular los mensajes dolorosos. Besson y Schauch recuerdan que numerosos estudios inspirados por la teoría de Melzack y Wall demuestran claramente que las entradas mecánicas no nocivas que viajan por medio de las neuronas de las fibras A pueden inhibir la respuesta
de las neuronas del asta dorsal a los estímulos nociceptivos de las fibras C. Besson y Chauch han demostrado que la activación de tres fibras A, alfa y A beta reduce el dolor crónico y aumenta los niveles de umbral del dolor. El mecanismo de control de Melzack-Wall contribuye a los efectos de la manipulación vertebral y produce un efecto de larga duración. Según Melzer y Stanley, Liccardione y al., el contacto osteopático produce un efecto antiinflamatorio y según Ruffini et al., un estado hiperparasimpático que modulando la activación vegetativa puede producir efectos de retroalimentación positiva sobre el estado de sensibilización. Según Chandler et al., las manipulaciones osteopáticas reducen la liberación de citoquinas y la actividad simpática, creando una cascada de eventos biológicos y neurológicos que modulan los mecanismos inflamatorios y el sistema nervioso autónomo. La investigación de Katavich demostró que las manipulaciones reducen la sensibilización central y disminuyen la excitabilidad de las motoneuronas alfa y las aberraciones de los movimientos. Las aferencias sensitivas producidas por la manipulación vertebral pueden estimular las vías neurofisiológicas para inhibir el dolor y las respuestas musculares en el dolor nociceptivo agudo. Henle et al., Gilles et al. Y Ruffini et al. Demostraron que el tratamiento osteopático influye en el sistema nervioso autónomo, produciendo un efecto parasimpático y conduciendo, por lo tanto, hacia un estado de afinación trofotrópica. Según Wierck, es importante escuchar e informar sobre los sentimientos espontáneos de los pacientes durante la fase de tratamiento, ya que produce una potencial retroalimentación homeostática, alostática, que puede optimizar el tratamiento. Para Ursin, en el tratamiento es importante tener en cuenta que el estado emocional, psicológico del paciente, es decir, la ansiedad o el miedo, ya que hace parte del proceso perceptivo. Según Valkovsky y al., el tratamiento osteopático produce una cascada biológica y neurológica de eventos que cambian los procesos interoceptivos, rompiendo el círculo vicioso de una condición inflamatoria de umbral bajo en curso. Petersen et al. Indican que la osteopatía puede modificar los estados de sensibilización en todos los niveles, utilizando las vías interoceptivas. Varias terapias, esquema G, como el tratamiento osteopático, en teoría podrían utilizarse para suprimir la sensibilización neurológica en diferentes condiciones clínicas donde existen una sensibilización periférica y o central. La bibliografía utilizada en esta presentación es la siguiente que les aparece ahora. Les agradezco su atención.